Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo cura de Ars, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por las dudas, hoy 4 de agosto se celebra el Día del Santo Cura de Ars, patrono de los párrocos, patrono de los sacerdotes. Así que agradezco mucho a aquellos que ya nos han saludado para, por esta fecha, ¿no? Bien, sin ir demasiado más lejos, vamos directamente a la clase número 14 de la Catequesis para Bárbaros. A ver si acá podemos empezar a proyectar alguna cosa. Aquí estamos con el segundo mandamiento. Por las dudas, los que me preguntaban, estamos en trabajo para poder publicar, Dios mediante, a fin de este año, este librito de Catequesis para Bárbaros. Así que bueno, es cuestión de esperar un poquito más nada más y ya en un par de meses va a estar terminado. Bien, venimos con las clases de Catequesis para Bárbaros. Estamos en la clase número 14 y, eh, y toca ver ahora el segundo mandamiento de la ley de Dios, que es no tomar el santo nombre de Dios en vano. Para eso, evidentemente, nos tenemos que ir de vuelta a la Sagrada Escritura. Uso, como siempre les digo, la Biblia de Monseñor Straubinger, Juan Straubinger, para mí la mejor edición en lengua castellana, sobre todo por los comentarios. Y nos encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4, ¿no? La promulgación del decálogo. Ya habíamos visto la clase pasada el tema de los 10 mandamientos. Decálogo significa justamente esos deca, en griego significa 10, ¿no? Decálogo, decatlón, bien, en fin, decápolis. El mandamiento número 2, así le dice Dios nuestro Señor al pueblo de Israel, ¿no? No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien tomare en vano su nombre. Éxodo 24, también esto lo encontramos repetido, de hecho, en Deuteronomio, también, capítulo 5, versículo 4, dice así, respecto al decálogo, yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad, etc. Y después, Deuteronomio 5, versículo 11, no tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará impune al que tomare su nombre en vano. De vuelta, es bíblico, ¿no? A su vez también, si nos seguimos un poco más adelante todavía, ya en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo, la última parte de los Evangelios, el primero de los 4 Evangelios, acuérdense que está primero San Mateo, después San Marcos, San Lucas, San Juan. En el primero, San Mateo, dice así nuestro Señor Jesucristo. Eh, Oíste también que fue dicho a los antepasados, no perjurarás, ahora vamos a ver enseguida qué es el perjurio, sino que cumplirás al Señor lo que has jurado. Bien, palabra de Dios, como sabemos, veremos después el tema de la inspiración bíblica, pero ahora vamos simplemente a lo elemental de esto. En concreto, tenemos que decir que el segundo mandamiento se puede enunciar así: no tomar el nombre de Dios en vano. Acá están las citas. Puse acá la de Éxodo 27 que recién vimos. ¿Qué nos manda el segundo mandamiento? Nos manda específicamente a hablar siempre con reverencia de Dios nuestro Señor, de los santos y de las cosas sagradas. Esto es lo que vamos a intentar ahora poco a poco desmenuzar. Después, obviamente, cumplir con los juramentos que uno llega a hacer si pone a Dios como testigo, ¿no? A Dios como si fuera una parte de ese juramento. Bien, ¿por qué se plantea este mandamiento de la ley de Dios? Los primeros 3 mandamientos, el primero que vimos la clase pasada, el segundo que estamos intentando y comenzando a ver ahora, y el tercer mandamiento, de los 10 mandamientos, 1, 2 y 3, los 3 mandamientos primeros, se refieren a la relación del alma del hombre con Dios. Del cuarto en adelante, vamos a ver enseguida, cuando la clase siguiente, no la próxima, vamos a ver que se refieren a los mandamientos entre las personas, o sea, entre los padres y los hijos, pongámosle, entre la propiedad mía y la de otro, entre la vida mía y la del otro, en fin.
se refiere más bien a las personas. Pero los primeros tres mandamientos, amar sobre todas las cosas, el primero que dijimos la vez pasada, no tomar el nombre de Dios en vano, y tercero, santificar las fiestas referidas justamente a Dios, se refieren a Dios directamente. Y acá se habla del nombre de Dios, nombre bajo el cual, especialmente el de nuestro Señor Jesucristo, como San Pablo dice, al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y hasta en los mismos infiernos. Cada vez que uno está diciendo Jesús, Jesús, ¿no? Debería estar hasta arrodillándose el propio demonio, ¿no? Así San Pablo lo dice. ¿Y por qué? Porque el nombre es aquello quizás de lo más propio que uno tiene. Obviamente, desde la parte externa, ¿no? Pero fíjense que hasta Platón esto lo decía en uno de sus diálogos, que revelar el nombre de una persona o revelar el nombre de una cosa es de algún modo ya estar poseyéndola. De ahí que en el Génesis, el primer libro de la Biblia, cuando Dios nuestro Señor comienza a decirle a Adán que le presenta la creación, Adán mismo tiene como función poner nombre a las cosas. Esto es antes de la caída, antes del pecado original. Y va nombrando las cosas y de algún modo cuando uno las nombra, posee un cierto dominio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando uno va a una oficina pública, ¿no? Y lo atiende un empleado público, un empleado estatal, que no siempre hace bien su trabajo, uno como enojado dice, dígame su nombre, ¿cuál es su nombre? Y a veces el empleado estatal no quiere dar su propio nombre porque es de algún modo estar como entregándose o mostrándose, ¿sí? Bien, lo cierto entonces, a ver, esperen que... Voy a ver si cambio de servidor. Esperen un segundito, ¿eh? No me corta. Veamos si cambia con la otra. Bien, ahí seguimos. Entonces, vamos a ver si funciona. Intentamos seguir. ¿Qué va a ser? Es lo que hay. Em, bien. ¿Qué decía entonces? Que de algún modo saber el nombre de la persona, saber el nombre del otro, nos está diciendo algo respecto de quién es el otro. O nos da incluso un cierto dominio sobre el otro. Bueno, esta es la razón por la cual cuando uno pone a Dios por testigo, Dios, el ser por sí mismo subsistente, que no depende de nada ni de nadie para ser, y cuando yo lo pongo como por testigo a Dios, nuestro Señor, estoy como comprometiendo su propio ser, su propio modo de ser. Estoy como jugando con algo sagrado. Y esto hace entonces, como dice el catecismo, que al usar el nombre de Dios vanamente, estúpidamente, tontamente, esté presentando no solamente una ofensa a Dios nuestro Señor, puramente veraz, la verdad por sí misma, la verdad con B corta y con mayúscula. Es más, cuando se revela a nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dice, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Por eso cuando juego con esta verdad, vanamente, ahora vamos a ver que es posible hacer algún tipo de juramento con cierta necesidad, ¿no? Pero cuando lo pongo como testigo vanamente, estoy jugando con el nombre de Dios. Estoy jugando con su veracidad, estoy jugando con su testimonio. Más aún si lo utilizo para mentir, peor todavía. Eso es lo que es el pecado del perjuro, ¿sí? Miren, a ver si podemos acá pasar. Me tiene un poco esto nervioso lo de que se escucha mal, pero bueno, es lo que tenemos. Paciencia. ¿Qué va a ser? Bien, bien. ¿Qué es entonces el planteo del usar el nombre de Dios en vano, vanamente? Si no vamos al catecismo de la Iglesia Católica, aparte de las citas del Deuteronomio 20 y de Mateo 5, también se plantea el respetar el nombre de Dios o las cosas santas, el llamar a las cosas por su propio nombre, el respeto por el nombre mismo de Dios, ¿no? En alguna otra clase vamos a hablar del tema del nombre de Dios, de Yahvé, ya lo he anticipado otra vez, a diferencia de los testigos de Jehová que utilizan mal ese nombre que no es el correspondiente. Pero prohíbe, entre otras cosas, este mandamiento, el abusar el nombre de Dios,
o usarlo de modo inconveniente, al de Jesucristo, al de la Virgen, al de los santos. Y fíjense que en algunas culturas, más que en otras, especialmente quizás en la cultura española, y no digo hispana, sino de España, porque en Hispanoamérica lo que me están viendo, acá hago sí este desafío, muy pocas veces escuchamos blasfemias. Ahora vamos a explicar por qué. Pero si uno se va a España, lamentablemente, si uno se va a Italia, por ejemplo, la blasfemia o bestemmiare, como dicen en Italia los italianos, es lamentablemente algo bastante típico, usar mal el nombre de Dios, usar mal el nombre de la Virgen Santísima. ¿M? Es decir, abusar, eso es hacer mal uso de los nombres de Dios, la Virgen o los santos. Yo me acuerdo una vez que estaba en el seminario, me estaba estudiando en Roma todavía, era seminarista, y estábamos jugando un partido de fútbol, normal, un argentino que juega al fútbol es algo totalmente típico, ¿no? Y en un partido de fútbol yo había escuchado blasfemias de parte de algunos que otros laicos, ¿no? Mientras jugaban al fútbol y todo. Pero una vez escuché una blasfemia que se le escapó a un seminarista. Entonces yo me quedé como hispanoamericano, argentino. ¿Cómo puede ser que un seminarista blasfeme, no? Eh, y de hecho los italianos cambian las palabras, como también en Estados Unidos, sobre todo cuando quieren, para no invocar el nombre de Dios, ¿no? Usan otra palabra, ¿no? ¿Cómo puede ser que hasta un seminarista llegue a blasfemar? Y hablé con él después. Obviamente, lo he dicho sin querer, en una interjección en el momento de furia del fútbol. Pero él me decía, no, padre, padre no, yo era Javier todavía. Me decía, no, Javier, lo que pasa es que está tan metido culturalmente acá en Italia el tema de la blasfemia, que hasta a nosotros se nos puede llegar a escapar porque lo escuchamos lamentablemente de nuestros amigos, papás, nuestros abuelos, ¿no? De hecho, los que vienen de alguna familia italiana, seguramente alguna vez ha escuchado lamentablemente alguna blasfemia que se le puede haber escapado incluso a las mejores y más santas de las personas, ¿no? Bien, para que ustedes vean por qué a nuestros pueblos hispanoamericanos, sobre todo, llegó poco el tema de la blasfemia, traje acá a colación un texto ni más ni menos que hizo redactar el general San Martín. Ustedes saben que el general San Martín, el gran libertador argentino, bueno, también de Chile, no hace falta que acá hable el tema histórico, pero eh, muchas veces es tenido como un personaje más bien liberal, más, es más, hasta a veces lo acusan de masón, totalmente refutado la estupidez esta de que fue masón. Pero traje un texto del general San Martín cuando al regimiento, al ejército de los Andes en el Plumerillo, en Mendoza, este ejército que después va a cruzar a Chile para poder libertarlo y todo, hizo escribir este reglamento, estamos hablando de principios de 1800, primera mitad de 1800, ¿no? Decía así San Martín, en su reglamento del ejército de los Andes en el Plumerillo. El que blasfeme del nombre de Dios o de su amada madre, la primera vez se le aplicarán 30 azotes en público, y la segunda vez se le atravesará la lengua con un fierro caliente, y la tercera será ejecutado directamente. Esto decía, entre comillas, el masón San Martín. Es mentira que fue masón, por la duda lo digo, ¿no? Lo traigo a colación porque ahora el 17 de agosto, como todos los años, es el recordatorio del paso a la inmortalidad del general San Martín. Bueno, ¿por qué existe este reglamento tan, pero tan fuerte en un regimiento del ejército allá por 1815 en adelante? Porque existió cuando llegó la evangelización a América una norma muy, pero muy fuerte, muy férrea contra la blasfemia, que ya era habitual, por cierto, era habitual en España. Era más bien típico de los españoles esto de blasfemar, lamentablemente, ¿no? El hablar en contra de la Virgen, de Dios o de los santos. Por eso, cuando un evangelizador pasaba a estas tierras, o un seglar, un laico pasaba a estas tierras, se verificaba bien qué tipo de persona era, qué tipo de persona era. Por eso a nosotros nos quedó poco a poco, gracias a Dios, la mala costumbre de la blasfemia en nuestros pueblos hispanoamericanos. Bien, pero no solamente es hablar mal de Dios, de la Virgen o de los santos, uno va contra este mandamiento, desacreditándolos, rebajándolos. También incluso cuando uno jura vanamente por el nombre de Dios, ¿no? O por la Virgen Santísima. Un juramento es invocar a Dios como testigo de la verdad que decimos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo que Dios sea mi testigo, te lo juro por Dios, que Dios me castigue si miento. Muchos quieren quizás no hacer un juramento al decirlo, pero de hecho lo están haciendo, ¿no? Lo están haciendo, ¿no? Usar el nombre de Dios
vanamente, estúpidamente. Bien, ese juramento en falso, acá pasa una segunda diapositiva, que estamos acostumbrados seguramente muchas veces nosotros. A ver, miren esto, por ejemplo. Acá estamos viendo el juramento de hace poquito, un par de días, ¿no? Un superministro en Argentina de Economía que jura por Dios, jura por lo que sea. La verdad que acá estamos, en todos los países nuestros estamos acostumbrados a que los políticos juren por cualquier cosa, ¿no? Claro, más vale que juren, no sé, por la Pachamama, algo que no existe, ¿no? Más que jurar por Dios verdadero. Pero lo cierto es que quedó esa idea, lamentablemente, en nuestros países. ¿Qué sucede cuando uno jura vanamente? Mm, Primero que el catecismo lo prohíbe porque está en la Sagrada Escritura. Prohíbe juramento en falso. Hacer un juramento es, o jurar por Dios, es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El juramento de algún modo como compromete el nombre de Dios y a su vez, especialmente para los incrédulos, para los que no creen en Dios, si esa obra que yo estoy por jurar, o esa acción que yo juro ante Dios o por Dios, después resulta que es falsa, o que no se cumple o no la cumplo, al final de cuentas va en descrédito, va en desmérito del mismo Dios, va en desmérito y en descrédito de la misma iglesia, o de la misma cosa santa por la cual yo juro. Por eso es un pecado llamado el perjuro. Un perjuro, quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir, o que después de haber prometido bajo juramento, no mantiene. El jurar por Dios sabiendo que es una mentira lo que estoy diciendo es un pecado, y es un pecado grave. Distinto es jurar por Dios de modo real, concreto, y después no poder cumplirlo, que eso es una cosa bien distinta, ¿no? Jesús expone incluso el segundo mandamiento, el mismo sermón de la montaña, ¿no? Habéis oído que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Se encuentra esto en el texto de San Mateo capítulo 5 que recién leímos, ¿no? Pero yo os digo que vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no. El resto viene del maligno. No hace falta que uno jure, no es ni siquiera necesario, salvo que uno diga, bueno, es necesario para algunos trabajos, por ejemplo, cuando el juramento, cuando a uno lo nombran ministro y sabe que va a hacer las cosas bien, si no más vale jurar por algo que pueda violar, o no jurar, o prometer simplemente, o decir, sí, lo voy a hacer, pero si no se va a hacer, mejor ni siquiera mencionarlo, ¿no? Bien, em, perfecto. ¿Qué gran pecado comete una persona cuando deliberadamente invoca el nombre de Dios como testigo de una mentira? Eso de ser pecado de perjurio. ¿Cuándo se toma el nombre de Dios en vano? Se toma el nombre de Dios en vano cuando se usa el nombre de Dios o de Jesucristo sin reverencia, ¿no? Como interjección. Uno dice, bueno, pero no porque se me escapó, no como una jaculatoria, ¿no? Señor, ayúdame, ¿no? O Virgen Santa, no, no, no. O, sino cuando yo estoy jugando con esos nombres, ¿no? Para expresar, por ejemplo, sin ningún tipo de reverencia, algo que yo no tendría ni siquiera que usar. ¿Es pecado tomar el nombre de Dios en vano? Sí, es pecado en nombre de Dios en vano. No estamos hablando de usar el juramento, sino de utilizar el nombre de Dios en vano, o de los santos, o de la Virgen. Es un pecado al menos venial, un pecado venial. También implica este mandamiento que no se debe ni siquiera maldecir, usar la palabra de maldición, salvo una vez en todos los evangelios, nuestro Señor maldice una higuera. Hoy por hoy los veganos o vegetarianos capaz que se van a escandalizar con esto, pero la maldición de persona, de un lugar o una cosa, de hecho Santo Tomás de Aquino lo tiene en la Suma Teológica, nunca, pero nunca, pero nunca es conveniente, ¿no? De hecho, muchas veces nos preguntan a los sacerdotes si padre, alguna vez usted maldijo algo, ¿se puede maldecir? Bueno, siguiendo a Santo Tomás en la Suma Teológica, siempre he planteado que nunca es conveniente usar ese poder que, por cierto, podría tener un sacerdote, sin lugar a dudas, ¿no? Bien, la blasfemia, por último, esto es un mandamiento muy corto, muy sencillo, es usar lenguaje insultante
para expresar desprecio a Dios directamente, despreciar a Dios directamente, hablar en contra de Dios, insultar a Dios, ¿no? A los santos o a las cosas sagradas, ¿no? Eso es blasfemar del nombre de Dios, de los santos o de las mismas cosas sagradas. Bien, muy bien. Como decía, este mandamiento es muy, muy cortito, así en sí. Por eso, de hecho, la clase de hoy va a ser más corta de lo normal, porque el mandamiento es corto y quiero seguir el fixture, digamos, ¿no? Hay un último punto que quería aprovechar yo a tocar, que es cuando uno debe utilizar un respeto, ya no tanto por el nombre de Dios, ¿no? O por el nombre de la Virgen, sino por aquellas cosas que atañen a las cosas sagradas. Por ejemplo, los santos, por ejemplo, mm, los hombres de Dios. Por eso uno tiene que ser em, también suave al momento de juzgar actitudes que se tienen respecto de las personas que se han consagrado. Un cáliz es un objeto, digamos, que se utiliza para consagrar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una patena es un objeto que se utiliza para consagrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas sagradas. De hecho, están consagradas. Pero no solamente las cosas están consagradas, sino también las personas. Hay personas consagradas. Por ejemplo, una religiosa es una persona consagrada. Por ejemplo, un sacerdote, guste o no, es una persona consagrada. Y es por eso entonces que cuando uno tiene que ser, quiero decir, es por eso que cuando uno ve el mal que hay en un consagrado o en una consagrada, debe ser muy cauto al momento de juzgar. No porque sea tonto, no porque sea estúpido, no porque no vea el mal, sino porque tiene que guiarnos las dos virtudes principales, ¿no? Entre las teologales y las cardinales. Por un lado, la virtud de la caridad y por otro lado, la virtud de la prudencia. Cuento una anécdota acá para matizar. Una vez en un pueblo había un grupo de familias muy numerosas, muy buenas, católicas, practicantes, etcétera, que quizás esta anécdota le sirva a más de uno de los que está mirando. Había un grupo de laicos y un sacerdote ya mayor, grande, sabio, se junta con varios de ellos a comer, con varios matrimonios. Y entonces varios de estos papás le dicen, mire padre, tenemos acá en este pueblo la costumbre de todos los días jueves, de jueves a viernes, hacer adoración al Santísimo Sacramento nocturna. Nos quedamos despiertos de jueves para el viernes. Se expone el Santísimo Sacramento en la parroquia, el padre que es muy bueno. Hacemos turnos de adoración al Santísimo Sacramento. Y bueno, rezamos especialmente por las vocaciones sacerdotales. Y hace tiempo que estamos haciendo esto. Gente, laicos bien formados, quiero decir, ¿no? Hace años que venimos haciendo este hablado o esta obra de oración, rezar por las vocaciones porque tenemos familias numerosas y queremos que de nuestras familias algún día surjan, evidentemente, sacerdotes, porque es una bendición tener en la familia un sacerdote. Totalmente inmerecida, pero bueno, no puedes pedirle a Dios que te mande sacerdotes, ¿no? Y bueno, y le decían al padre, mire, padre, no hay vocaciones. Tenemos varios hijos y todos, pero no hay vocaciones. Y rezamos y tratamos de ser buenos católicos y todo. ¿Qué es lo que pasa? El cura, ya grande, ya dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Eh, Le dicen, miren, ¿saben qué? ¿Ustedes quieren tener vocaciones sacerdotales? Sí, sí, padre, rezamos por eso. Les doy un solo consejo. Dejen de hablar mal de los curas. Dejen de criticar a los curas, especialmente frente a sus hijos. Porque si mi hijo todo el tiempo está escuchando la crítica a un sacerdote, que el tal cura dijo tal cosa, que tal cura tal otra, que fíjate tal otra cosa, etcétera, y uno nunca les salva la intención a esos sacerdotes, uno en realidad no está criticando a ese cura, está criticando el sacerdocio. Lo mismo pasa con una monja, ¿no? Es cierto que un montón de consagrados y consagradas no siguen el camino, digamos, que Dios les traza. No son fieles a sus votos, no son fieles a lo que enseña la iglesia, no enseñan lo que enseña la iglesia. A ver, a mí que no me la cuenten, digamos, ¿no? Lo sabemos bien eso. Pero hay que ser cuidadoso
especialmente por tratarse de personas consagradas, para ver ante quién uno dice esas cosas. ¿Mm? ¿Cómo, cómo, cómo la va a digerir quien está escuchando todo eso? ¿Mm? Las palabras nuestras tienen que ser dichas en un contexto incluso hasta pedagógico, ¿no? Si yo estoy criticando a curas o monjas, que estamos de acuerdo que más de uno a veces no hace las cosas bien, estamos de acuerdo. Pero si yo hago esa crítica ante niños o jóvenes, si hago yo esa crítica ante, ante gente que no está fuerte en la fe católica, y entonces eso, más que edificar, termina desedificando. No hay que ser tonto en esto. De algún modo también es ir en contra del segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿m? Aparte de ir en contra a veces de la justicia o de la caridad, el a veces hablar mal sin ningún tipo de necesidad frente a aquellas personas que no están preparadas para escuchar esas críticas. ¿M? Lo quería decir porque esto a veces se nos puede ir la mano a más de uno. Acá me incluyo como pecador, no como virtuoso. ¿M? Bien, perfecto. Honrar también implica, segundo mandamiento, a los santos, a las reliquias, las imágenes, ¿no? Ese mandamiento también nos implica que uno debe hacer uso bueno de las reliquias, de las estampas, o etcétera. Por último, decía que esta clase iba a ser corta, también implica el hecho no solamente de Dios, usar el nombre de Dios como corresponde. Reitero, si corresponde a un juramento ante la universidad o lo que fuera, y es verdad lo que yo voy a decir, entonces podría yo jurar en nombre de Dios. Pero vanamente no tiene sentido. Lo que se condena acá es el adverbio, vanamente, sin ningún tipo de necesidad. Por último es el respeto por el nombre mismo del cristiano. No solamente el nombre de Dios, sino el nombre de cristiano. Y acá voy a un punto importante que lo vamos a ver más adelante, pero acá lo estoy espoleando, lo estoy anticipando para cuando veamos el sacramento del bautismo. Pasa muchas veces que cuando llega el momento del bautismo uno se encuentra como sacerdote que el nombre mismo de cristiano, se ve comprometido al momento en que el sacerdote derrama las aguas bautismales sobre la cabeza del niño, del bebé, de la bebé, porque no pone nombres que evoquen a Cristo, que evoquen a los santos, ¿no? Es importante que uno ponga nombres cristianos. ¿Pero por qué digo esto? Porque fíjense, para que vean que no les miento, cómo en algunos casos hay gente que le pone nombres ridículos a la gente, ¿no? Los nombres quizás más raros que padres fanáticos le pusieron a sus hijos. ¿M? Por ejemplo, ¿no? Un padre fanático del automovilismo lo llamó a su hijo Chevy, ¿no? Ahora explico por qué este tema. En Córdoba, un tal Gohan, uno de los personajes de Dragon Ball Z. Y después, no sé, las mil una noche, Onur, los Kalim, Sherezade y compañía. Lo cierto es que cuando el sacerdote, y lo digo, y reitero, estoy anticipando algo que voy a hablar después cuando sea el momento del sacramento del bautismo. Lo cierto es que cuando el sacerdote derrama las aguas bautismales sobre el bebé, en ese momento el nombre mismo de cristiano queda impreso. De ahí que se diga que es el nombre de pila bautismal. Por eso decimos, ¿cuál es tu nombre de pila? ¿No? Y a partir de ese momento, ese niño que todavía no era cristiano, no estaba acristianado, era un pequeño paganito, comienza a ser hijo de Dios. Pero aparte, como comienza a poseer un nombre a partir de ese momento, posee un intercesor en el cielo. Esta es la razón por la cual en el catecismo de la Iglesia Católica, número 2156, dice lo siguiente: en el bautismo, el nombre del Señor santifica al hombre y el cristiano recibe su nombre en la Iglesia. De allí que procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. El segundo mandamiento de la ley de Dios nos recuerda también estas cosas para que el nombre mismo de un cristiano evoque, evoque a un santo intercesor en el cielo. Habitualmente yo cuando me pasó en alguna que otra parroquia del planeta Tierra que me caía gente con un nombre como Sherezade o Patoruzú o lo que fuera, como por lo general los bautismos se hacen los días sábados, yo lo que hacía siempre, justo antes probablemente del bautismo, en que se acristiana ese niño, se lo hace hijo de Dios, digo simplemente cuando me pasa así, miren, como es sábado, dedicado al Día de la Virgen, está toda la gente ahí mirando,
Sherezade o quien fuera, no importa quién sea, no sé, vamos a ponerle también el nombre como segundo nombre el nombre de la Virgen. Y si es varón, José. Entonces, no sé, X, Blululuku, María, yo te bauticé en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pepepito, no sé cuánto, José, yo te bauticé en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que tenga ese pobre chico un intercesor en el cielo. Si no, lo dejamos sin un nombre cristiano en el cielo. Bien, dije que esta clase iba a ser corta, realmente fue corta. Así que, primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomar el santo nombre de Dios en vano. A Dios gracias, reitero, en la inmensa mayoría de nuestros países hispanoamericanos no tenemos mucho problema con el tema de la blasfemia, de hablar mal de Dios, la Virgen o de los santos. Eso es más bien cosa de los gringos, si queremos, o lamentablemente de los españoles o de los italianos. A Hispanoamérica no llegó ese maldito vicio de la blasfemia. El tema de juramento solamente puede hacerse cuando entonces uno realmente considera que es necesario y que a su vez es cumplible lo que uno está diciendo. No hablar mal tampoco de los santos, de la Virgen y a su vez, estoy resumiendo, saber que uno debe intentar colocar nombres cristianos a nuestros propios niños. Esa es para la realidad, para que puedan tener un poco de ayuda de parte del cielo. Bien, los dejamos acá. Hoy es una clase cortita, entonces nos veremos, si Dios quiere, el jueves de la semana que viene, ya con el tercer mandamiento, ya mucho más jugoso y más largo, que es el de santificar las fiestas. Si les parece, entonces, suscríbanse al canal, le dan like y compartan para que esto ayude a que se difunda mucho más. Dios les bendiga mucho. Les voy a dar la bendición ya que estamos en vivo en directo. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por todo, especialmente por los saludos por el Día del Sacerdote. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.